Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 1 minuto. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Como cada inicio de semana tenemos el comentario del licenciado Rodríguez Prats, lo vamos a escuchar seguramente con los temas de la agenda. Vaya que son interesantes y variados. Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Pues buenas tardes, Hugo. Efectivamente, yo creo que sí estamos, como decía el proverbio chino, pobre de los pueblos que les toca vivir tiempos interesantes. Aquí nadie se está aburriendo porque todos los días nos acuden noticias, nos acuden eventos, lo que está pasando en las cámaras. Y yo me preguntaría, ¿en qué punto estamos? Yo creo que sí, México vivió una transición democrática, una transición hacia la democracia. Salimos del puerto del presidencialismo exacerbado, del partido hegemónico, que eran las dos piezas fundamentales del viejo sistema político, según Daniel Cosío Villegas. Y partimos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, pretendiendo arribar a otro puerto, que de eso se trata el tránsito de un punto a otro punto. El otro puerto al que íbamos a arribar, y lo veíamos con enorme emoción, pues era la democracia. Pero yo creo que nuestra transición está frustrada. Yo creo que nos quedamos en la mitad de un mar proceloso, no tan solo en lo nacional, en lo mundial, en lo local. Y después del informe presidencial y de ver los conflictos que estamos viviendo, la confrontación, el encono, pues sinceramente creo que nuestra transición se ha visto frustrada. Dejamos atrás el sistema autoritario, pero no arribamos a la democracia con la que soñábamos. Y me parece que la falla fundamental es el cumplir la ley. Están dándose datos que verdaderamente son espeluznantes. Hay un organismo internacional que mide el Estado de Derecho con una serie de parámetros en relación a la justicia civil, a la justicia penal, a la seguridad, a la certidumbre en las inversiones, a la forma en que se aplica las sanciones a los delitos. Y de 126 países analizados, México está en el lugar 99. Se dice que por un pelito no llegamos al 100. Y prácticamente estamos reprobados en la mayoría de las materias, inclusive comparados con Latinoamérica. Solamente Nicaragua, en algunas ocasiones Honduras, Guatemala, Venezuela, desde luego, están peor que nosotros. Lo cual indica que aquí, más que hablar de cambios radicales y profundos y de la cuarta transformación, tenemos que empezar por lo más elemental. Si hay algún cambio necesario hoy en día, es que se cumpla la ley. Y lo he dicho ya en otras ocasiones, Hugo, en relación al abismo, tenemos un México real y un México legal. Por lo tanto, es importantísimo el desempeño de las instituciones. Si hablamos de cambio de régimen, esto significa que hablemos de instituciones, porque la definición de régimen es precisamente la forma en que las instituciones se desempeñan, la forma en que cumplen las funciones que se le señalan. Y en el caso de México, pues tenemos efectivamente, en teoría, una división de poderes, pero estamos viendo cómo hay consignas, con todo y que sigan insistiendo en negarlas, que vienen del Ejecutivo. No hemos tenido una buena división de poderes, un respeto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y los conflictos que vivimos en los días recientes, pues nos hablan de una crisis institucional grave. Por otra parte, tenemos que analizar el informe y el documento que acaba de llegar a la Cámara en relación a los criterios de política económica, que se quedan muy lejos de lo que se había ofrecido y de lo que se había prometido. En la revista Nexo se dedican 9 ensayos a analizar cómo vamos, y en todas las materias hay saldos negativos. Inclusive Héctor Aguilar Camín dice una frase que me parece que es muy certera: es más lo que se ha destruido que lo que se ha construido, es más los daños ocasionados que los beneficios recibidos.
Y creo que aquí está una cuestión elemental para reflexionar hacia el futuro. Ya se está hablando de un desarrollo muy inferior a las promesas de campaña, e inclusive lo más probable es que este año nos quedemos en cero. Hay un déficit en la generación de empleo y las deficiencias en educación, en salud, en seguridad son notables. Por lo tanto, Hugo, no es que uno pretenda ser pesimista. Se dice que hoy el debate es entre autoflagelantes y autocomplacientes, y que los autoflagelantes somos los que estamos viendo las cosas con preocupación, pero yo prefiero siempre ser alarmista y ver las cosas con cuidado, con precaución, y no ser autocomplaciente y simplemente regodearnos con logros que no existen y que a la larga van a perjudicar no tan solo a las generaciones actuales, sino a las próximas generaciones, que nuestro deber elemental es dejarles un México mejor que el que nosotros recibimos. Ese sería mi comentario, Hugo. En ocasiones anteriores, licenciado, y siguiendo con esto del paquete económico, había usted hablado de la necesidad de incrementar impuestos o de reactivar algunos. El gobierno de la República se mantiene en la tónica en este paquete que presenta de cara al año entrante: no incremento de impuestos, sí fortalecer la recaudación fiscal. ¿Bajo esta fórmula le parece adecuado o de plano no? Mira, de plano no. Carlos Ursúa hacía la reflexión porque ser de izquierda es incrementar la recaudación, cobrarle a los que más tienen. Yo sí creo que hay muchos renglones que podemos revisar, y sí hay incremento de impuestos, sobre todo en los IEPS o lo que va al consumo, y eso va a disminuir el consumo, al tabaco inclusive, y daña desde luego el poder adquisitivo. Sí tenemos que hacer una reforma fiscal a fondo. Lo están diciendo los estudiosos más profundos, los economistas, que sí se requiere una reforma fiscal a fondo. Yo creo que esto debe discutirse en el Congreso. Lo malo es que tenemos un Congreso, tanto en lo federal como en lo estatal, en donde no se enaltece la cultura parlamentaria, saber discutir, que la gente esté pendiente de lo que pasa ahí, y ojalá me equivoque y arranque tanto en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, un buen debate, porque sí estoy convencido que se requiere una reforma fiscal. Sí va a haber escasez de recursos y restricciones, desafortunadamente, lo estamos viendo en muchos renglones, en muchas partidas, que vienen a afectar a los órganos autónomos, que vienen a afectar al otorgamiento de servicios. Y tendré yo mis dudas también sobre programas sociales, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que creo que ha sido totalmente distorsionado en la práctica. Muy bien, pues seguiremos atentos, licenciado, a los comentarios, a lo que vaya surgiendo de aquí para el Real. Ya lo decía usted al principio, no los aburrimos, eso es seguro. Exacto, muchas gracias, Hugo, un abrazo. Igualmente para usted, ya son las 2 de la tarde con 10 minutos, y por cierto, también hablando de cuestiones económicas,